Los trabajadores que cotizan al IMSS o al ISSSTE tienen derecho a recibir una pensión. Esta prestación económica les permite disfrutar de una renta mensual de acuerdo al monto de sus aportaciones y al tiempo que cotizaron. Hoy hablaremos de las pensiones y las jubilaciones desde el enfoque del juzgador, cómo llegan estos asuntos a los tribunales y cómo se garantizan los derechos del trabajador y sus beneficiarios. Soy Verónica González, comenzamos. 20 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM obtuvieron su título sin hacer tesis ni examen profesional. No obstante, ya tienen más experiencia que algunos de sus compañeros que se titularon por el método tradicional. Es un trabajo de Manuel Saldaña. Salir de la facultad y poder tener contacto con lo que es, por ejemplo, juzgados, conocer problemáticas que son reales y poder ayudar a la gente, tanto también conocer lo que es la ética, ¿no?, del instituto. Fue muy importante para mi carrera. Mariela forma parte de la 8ª generación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM que no hicieron tesis ni examen profesional para obtener su título. La práctica profesional creo que es el medio tal vez más sacrificado, pero es el medio que mejor se presenta para los estudiantes porque tienen la oportunidad de convivir, de apoyar y de aprender de los defensores públicos y de los asesores jurídicos. Esto lo llevan a cabo durante un año. Se trata de un convenio entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y la UNAM para que los futuros abogados obtengan su título a través de un año de prácticas profesionales. En el área de asesoría jurídica, por ejemplo, adquieren experiencia en asuntos en materia administrativa, en materia fiscal, también asuntos en materia civil, mercantil y toda la práctica del juicio de amparo. De tal manera que creo que esta posibilidad que tienen los muchachos difícilmente la encontrarían en un despacho particular en donde hay una gran especialidad en las materias y aquí les permite tener el panorama completo de lo que es la práctica jurídica. Y para el instituto es muy importante porque al terminar sus prácticas ellos pueden salir a otro lado a emplear esos conocimientos, o bien si en un momento dado hay alguna posibilidad en el instituto, que mejor que tener chicos preparados y ya con el conocimiento de la defensoría, del trabajo que desarrollan. En este ciclo escolar, 20 estudiantes alcanzaron la meta, luego de desarrollar sus habilidades para ser escritos, visitar los tribunales, estudiar expedientes y participar en audiencias. Un año de formación que podría ser el comienzo de una carrera en el Poder Judicial. La verdad, esta forma de titulación es algo que los estudiantes de la facultad debemos de agradecer porque nos da la oportunidad de aprender cosas ya en el ámbito laboral. Algo que la verdad es que nadie te regala y ahí llegas y los asesores te regalan su conocimiento y tienes la oportunidad de estar cerca de los usuarios. Realmente titularme por este medio ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido de mucho aprendizaje en mi vida práctica. Agradezco al instituto la oportunidad y me voy con una gratitud enorme a todas las autoridades. Mira, es un programa muy importante porque le brinda al profesionista la posibilidad de adecuarse a la vida jurídica profesional en el ejercicio real. Vas más allá de lo que ves, de lo que puedes ver en el aula, de lo que ves en el libro. Te da la oportunidad de empatarlo con el mundo profesional. Esta forma de titulación es sin lugar a duda la mejor porque uno va haciendo juego con los conocimientos que adquirió en la facultad y con las enseñanzas del asesor jurídico. Pero ahí en la defensoría te enseñan a ver los casos en especial, te enseñan a ser persona, a ser humano con los usuarios que te llegan ahí a pedir una ayuda profesional porque realmente no tienen quizá los recursos. Protestan solemnemente y bajo su palabra de honor
que al ejercer la profesión de licenciados en Derecho tendrán como norma suprema de su conducta no solo la Constitución, la ley, sino también la ética y la justicia? Sí, señor. Si así fuere, que la República y esta Universidad Nacional Autónoma de México se lo premien, y si no, que se lo demanden. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En otros temas, como le decía al inicio del programa, se estima que solo 30% de las personas adultas de más de 65 años reciben una pensión. De acuerdo con cifras oficiales, números del INEGI, este sector de la población recibe entre 5,000 y 6,000 pesos mensuales por este concepto. Para hablar sobre este tema, invitamos al juez Francisco Javier Munguía Padilla. Juez, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Pues para empezar a hablar sobre este tema de las pensiones, yo creo que lo básico es quién tiene derecho a recibir una pensión y qué tipos de pensiones existen. En general, todas las personas que son trabajadores tienen derecho a una pensión. Para que se dé esta condición es necesario que el patrón a quien le prestan su trabajo lo incorpore a la seguridad social, bajo el sistema de aportaciones de seguridad social. Para entenderlo mejor, debemos de partir de que hay dos sectores donde se dividen los trabajadores, sector privado, sector público. El sector privado generalmente está afiliado al IMSS, los del sector público al ISSSTE. Esta incorporación a cualquiera de estos dos seguros les genera derechos, no solamente para ellos como trabajadores, sino también para sus familiares o dependientes económicos. Este tipo de beneficios económicos es lo que llamamos pensión. ¿Qué tipo de pensiones? Cuando se trata directamente al trabajador, pueden ser pensiones por algún accidente de trabajo o por invalidez, por años de servicio, por vejez. Estas son las grandes pensiones que existen en cada uno de estos dos sectores o de institutos que les aportan la seguridad social. La de accidentes de trabajo se genera porque el trabajador durante el trabajo o con motivo del trabajo tiene alguna lesión que lo incapacita de forma total o permanente. Esto le da derecho a una pensión. También, si este trabajador adquiere alguna enfermedad de tipo general, no precisamente con motivo del trabajo, también le puede generar un derecho a una pensión, siempre y cuando haya cumplido con cierto número de cotizaciones o de antigüedad ante el instituto. Otras que ya son a los beneficiarios o dependientes del trabajador son pensión de viudez, si muere el trabajador o la trabajadora, pensión de orfandad, cuando siendo hijo menor de edad o incapacitado muere su ascendiente, sea trabajador o trabajadora. Pensión por vejez, que también la adquiere inicialmente el trabajador, pero que la puede transmitir a la muerte a su esposa o a los hijos. Estos son los grandes rubros de pensiones que existen, y digo generales porque hay sectores especiales que se rigen por sus propias leyes, como son los que se incorporan a las Fuerzas Armadas Mexicanas, trabajadores de Petróleos Mexicanos, trabajadores universitarios, los trabajadores del propio Instituto Mexicano del Seguro Social tienen un régimen especial. ¿La policía también? La policía también. Entonces, ellos son sectores especiales. Y tienen su propia ley, digamos, ¿no? Así es, su propia regulación. Coinciden en lo esencial. Todos ellos en su apartado especial tienen derecho a la pensión de viudez, de orfandad, por accidente de trabajo, de invalidez, con distintas características, con distintos requisitos, pero son coincidentes en que son prestaciones económicas para el trabajador o para los beneficiarios o familiares que tenga el trabajador. ¿Y hay algún tipo de trabajadores que aunque no están contratados, digamos, formalmente, ellos pagan por su cuenta su seguro, sí, ¿no? Sí, son seguros voluntarios de inscripción que de principio les dan un beneficio únicamente de asistencia médica, y además si se incorporan a un sistema especial les puede también generar un derecho a una pensión.
Entonces, salvo estos grupos, existen estas dos grandes instituciones y cada uno tiene su ley, ¿no? La ley del ISSSTE, la ley del IMSS. Ahora, ¿cómo llegan los asuntos que no se pueden resolver, ¿no? Digamos, entre el trabajador y el IMSS cuando quiere cobrar su pensión? ¿Cómo llegan a un juzgado? ¿Qué asuntos se reclaman ya en sede judicial? Como tú lo dices, la línea natural es que lo solicita ante el organismo. Y una vez que no le es otorgada o no es otorgada satisfacción, puede acudir a dos vías. Una vía jurisdiccional ante una junta o ante un tribunal de justicia administrativa, donde se desarrolla un juicio y finalmente en la sentencia se decide el derecho que le pueda corresponder o no. Y otra vía, que es cuando se niega la pensión, sin necesidad de acudir a este juicio, se acude a un juzgado de distrito. ¿Directamente, digamos? Directamente, con una condición, que se reclama la negativa de la pensión, el documento en el cual se le niega la pensión y sus argumentos o sus fundamentos, y se impugna paralelo a esto la inconstitucionalidad del artículo que sirve de fundamento para negar esa pensión. Digamos, ahí el requisito es que el juez va a analizar si realmente la ley está en conformidad con la Constitución o no. Así es. Es el examen de constitucionalidad que se hace en juzgados de distrito. Entonces, la negativa sustentada en un artículo es lo que se analiza en juzgados de distrito. Primero se analiza la ley, como bien lo dice, si está apegada a la Constitución, a sus principios, y después el acto en el cual... El caso concreto. El caso concreto. Vamos a hacer una pausa y justo al regresar nos comenta qué casos concretos se pueden discutir o le han tocado resolver en el juzgado donde ustedes están. Claro que sí. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. El 28 de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Defensoría Pública. Cuenta con 39 artículos y 7 transitorios. Dicha ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal. También regula el servicio de asesoría jurídica para garantizar el derecho a la justicia a través de orientación y representación. Para la prestación de estos servicios se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública como órgano del Poder Judicial de la Federación. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a prestar personalmente el servicio a las personas que lo soliciten y vigilar el respeto de sus derechos humanos. El instituto cuenta con una junta directiva integrada por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien la preside, y 6 profesionales del derecho de reconocido prestigio nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal. El director general tiene la facultad de organizar, dirigir y evaluar los servicios de defensa penal y asesoría jurídica. Estamos de regreso. Antes de retomar nuestra charla con el juez Francisco Munguía, quiero invitarlos, juez, a ver el testimonio de personas que se han visto en situaciones de las que estamos platicando, ¿no? Solicitan su pensión, se les niega, ¿qué es lo que hacen? ¿Quién los apoya? Vamos a ver estos testimonios. Claro que sí. Y regresamos con más comentarios sobre el tema de pensiones. Los hijos de un trabajador que cotizó al ISSSTE o al IMSS tienen derecho a una pensión por orfandad, y si tienen una discapacidad, la ley establece que esta prestación será vitalicia.
Dice que su papá, la pensión que le está dando se la dejó su papá por orfandad y por discapacidad. Aun cuando ya era mayor de edad, al tener esta discapacidad y estar previsto en la ley del ISSSTE, también se le otorgará esta pensión de orfandad, la cual, bueno, una vez que se acreditaron todos los requisitos que la ley exige, le fue concedida. María tiene una discapacidad auditiva que limitó su acceso a la educación y le impide ejercer su derecho al trabajo. Durante 20 años recibió la pensión por orfandad que le dejó su padre. Estuvo yendo bastante tiempo acompañada por parte de su mamá y que la trataban, o sea, normal, cobraba su pensión y cada 4 meses acudía. Dice ella que la directora nunca en ningún momento le dijo nada, o sea, todo iba con normalidad, sino que hasta en el momento que dice que ya no le otorgaron el dinero. Y es que el ISSSTE se enteró que María tenía un hijo. Se le notifica por parte del ISSSTE que al haber sido madre, ya no se encuentra en ese estado de discapacidad que la imposibilita para trabajar. Y entonces, a juicio del ISSSTE, las pensiones que la señora había venido cobrando desde que falleció su mamá eran indebidas. Para que no le quitaran su pensión por orfandad, María acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública. Cuando Adrián tenía 14 años, su padre murió. Él era trabajador del gobierno y falleció en el ISSSTE. Por tanto, mi tío me comentaba que teníamos un derecho a una pensión, pero me comentó que primero tenía que jugarse la tutoría conmigo y me comentaba si lo hacíamos y nos aventuramos en ese momento. Fue cuando empezó el juicio legal. Se solicitó primero porque era menor de edad y al no contar él con la posibilidad de tener otro familiar más que yo, prácticamente la negativa era que no tener más familiar. Tuve que llevar un juicio judicial ante los tribunales del menor de edad. Ellos plantearon un asunto relacionado con una pensión de orfandad, manifestando que esta pensión la habían solicitado el 1 de agosto de 2013 y no obstante que ya había transcurrido más de un año, no habían tenido ninguna respuesta por parte del ISSSTE respecto de la procedencia o no de la pensión de orfandad. En ambos casos, se interpuso un juicio administrativo para ordenar el pago de la pensión por orfandad y se logró sentencia favorable tanto para Adrián Michel como para María. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está el testimonio de algunas personas. No podría decir que la mayoría de ellas adultas mayores, porque también está el tema de la orfandad, ¿no? Y también hay veces menores que están demandando o reclamando el pago de una pensión. Y nos comentaba en el bloque anterior que cómo es que llegan los asuntos a los juzgados de distrito, y me gustaría que nos comentara algún caso concreto, para empezar, ¿no? Con los antecedentes. Sí, claro. Uno de este año fue que una relación de concubinato entre dos varones, uno de ellos fallece, quien era ya no trabajador, sino ya era pensionado por cesantía en edad avanzada. Su pareja, en preparación de reclamar la pensión de viudez, acude ante un juez familiar para que le reconozca la relación de hecho que tenía. Se la reconocen, acude ante el IMSS y se la niega, porque le dice: no me exhibes tu acta de matrimonio. Él se inconforma inicialmente ante el propio IMSS, diciéndole: tengo mi sentencia que me reconoce la relación de concubinato como concubinato, pues
no me la puedes exigir en un matrimonio civil, ¿no? Reconsidera esa opinión, pero de todos modos le dice, tu hipótesis de que tienes una pareja varón no se encuentra en la ley del IMSS. Que es un tema que ya se ha discutido en varios casos, Así es, ¿no? sí. Aunque se ha discutido y se va resolviendo casos concretos, ¿no? Este caso era que le decía el IMSS, no, tu hipótesis no está prevista en la ley y además no acreditas que dependieras económicamente de él. Entonces acude al juez de distrito, donde me toca resolverlo, reclamando la inconstitucionalidad del artículo 152 de la ley del IMSS, por dos razones. Primero, por no contemplar su hipótesis, y segundo, por arrojarle una carga adicional, que era depender económicamente de su pareja. ¿Esa norma concretamente qué dice? Que solamente... Dice, cuando muera el trabajador tendrá derecho la esposa o la concubina. Él no se encontraba ni como esposa ni como concubina. En un segundo apartado dice que si es varón tendrá que acreditar una dependencia económica. Pero el IMSS interpretó esta norma diciendo, esta segunda hipótesis está prevista para cuando fallece la trabajadora y tú eres el viudo. Aquí como falleció un trabajador pensionado, pues tu hipótesis no está. No aplica. Entonces se lo niega y le dice, no estás en la hipótesis, te reservo tus derechos para que los hagas valer donde quieras. Acude en juicio de amparo indirecto y analizamos de que este artículo es inconstitucional por varios argumentos. Primero, no respeta el derecho a la seguridad social que había generado ya el pensionado, el trabajador. Ya él ya tenía un derecho generado. Segundo, no reconocía el modelo de familia a través de esta relación de concubinato. Tercero, transgrede el principio de igualdad, porque le estaba dando un trato sin ninguna justificación desigual a lo que le pudiera haber dado a un trabajador si falleciera su esposa o a un esposo si falleciera su esposa. Y además el derecho a la no discriminación. Bajo estos 4 derechos se estimó que era inconstitucional por no contemplar esa hipótesis que a él le ocupaba. Además, algo que ya la Corte lo había mencionado en criterios anteriores, que era que la carga adicional de acreditar la dependencia económica no era exigible, porque era un trato desigual frente a la mujer, que no les exige esa dependencia económica. Por esos 2 factores se declaró inconstitucional. Y le otorga el amparo. Y le otorgamos el amparo. ¿Y con qué efectos? Para que le concedan la pensión con efecto retroactivo al del fallecimiento de su pareja. Juez, cuando ustedes examinan estos asuntos, ¿a qué retos se enfrentan o con qué situaciones se enfrentan? Cada vez es más compleja, ¿no? Las situaciones que se van presentando ante un juzgador. ¿Cómo se preparó usted? No solo para este caso, ¿no? Sino en general. ¿Qué apertura tiene que tener? ¿Qué estudio realizó? Sí. Es grande el reto, yo creo que para todos los juzgadores resolver estas situaciones que pues a veces pensaríamos que no van a existir o que van surgiendo poco a poco. Yo creo que aquí nuestra mayor herramienta es el reconocimiento de los derechos que está en la Constitución. A partir de ello, y nosotros dándole el alcance o el contenido a estos derechos como es la no discriminación, la igualdad, la protección a la familia, seguridad social, garantía para el trabajador y sus sobrevivientes o familiares o dependientes. A partir de estos derechos es cuando nosotros analizamos una porción normativa y advertimos si lo respeta. Y alguna porción que no respete cualquiera de estos derechos surgidos de la Constitución, tenemos elementos para poderlo declarar inconstitucional. Y en estos casos, bueno, el IMSS o el ISSSTE pues solo aplican lo que dice la ley. Sí. ¿No? Tendría que ser el Poder Legislativo el que ajustara esas leyes, ¿no? Porque el IMSS, pues mientras no esté considerado estos supuestos en la ley, va a seguir dando esas respuestas, ¿no? Así es. Sí, ahorita el reto es avanzar un poquito a que las autoridades administrativas como es el IMSS
las pueda aplicar directamente. No se puede actualmente. Ellos, como bien lo dices, tienen que aplicar la norma tal como se los obliga, y el usuario o el particular pues acudir a instancias jurisdiccionales para poder superar ese obstáculo para obtener esa pensión. Pero actualmente eso nada más es a través de órgano jurisdiccional y no a través de las propias autoridades. Y como bien dices, yo creo que esto es más de la estructura normativa para que se posibilite y se evite acudir a las instancias jurisdiccionales. Pero mientras tanto, en sede judicial se garantizan y se protegen los derechos de las personas. Sí, a través de estas interpretaciones y resguardar este derecho que no puede ser disminuido de ninguna persona, sea trabajador o sea beneficiario. Y como usted señaló, va más allá del asunto de las preferencias sexuales que pueda tener una persona, sino se trata del derecho que ya tenía el trabajador, ¿no?, a recibir este beneficio. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comente más casos concretos que tienen que ver con pensiones. Sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Este libro surgió como parte de la inquietud de un servidor acerca de la aplicación de las reformas constitucionales de 2011 y de la implementación de la nueva ley de amparo a partir de 2013, con relación al cambio de paradigma de basar el juicio de amparo en garantías individuales, cambiarlo al concepto de derechos humanos. Y derivado de que en algunas conferencias escuché la afirmación de que la Constitución no establecía cuáles eran los derechos humanos que se podrían proteger a través del juicio de amparo. Y entonces, pues bueno, el problema sería que si la Constitución no nos dice cuáles son los derechos humanos que reconoce, pues entonces nos quedaríamos sin derechos humanos, porque el artículo primero constitucional precisamente lo que dice es que gozamos de los derechos humanos reconocidos como tales en la Constitución. Y entonces el libro propone una metodología para determinar primero cuál es la conceptualización que se debe dar a la expresión derechos humanos, y luego unos elementos para determinar qué características debemos buscar en un derecho para considerar lo que califica como derecho humano reconocido en la Constitución, y finalmente cuáles son esos derechos que cumplen esas características en el texto constitucional. El otro aspecto del libro es la posibilidad de que la reparación, cuando se advierta una violación a derechos humanos, se ajuste no solamente a lo que dice la ley de amparo, sino también a la Ley General de Víctimas, que es la ley reglamentaria del artículo primero constitucional en ese aspecto, en opinión personal de un servidor. La idea es proporcionar una herramienta para que todos los tribunales, y especialmente los tribunales de amparo, podamos identificar cuáles son los derechos que ameritan la protección plena como derechos humanos reconocidos en la Constitución, y que precisamente las sentencias que dictemos en los juicios de amparo precisen exactamente cuáles son esos derechos que en cada caso puedan resultar violados, y la reparación que se necesite efectuar en cada caso se ajuste a la protección integral que establece el nuevo modelo basado en derechos humanos. En principio a todos los abogados, de manera especial a los compañeros titulares del Poder Judicial de la Federación, en cuanto es una propuesta de metodología para identificar qué derechos humanos existen reconocidos como tales en la Constitución, y la propuesta para hacer la determinación de su protección. El libro está disponible a través de Amazon, tanto en el portal mexicano amazon.com.mx como en el portal internacional amazon.com.
a ver qué opina la gente sobre el derecho a la igualdad en lo que tiene que ver con las pensiones. Les preguntamos, por ejemplo, si las mujeres pueden jubilarse más jóvenes, con menos años de servicio que los hombres. Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con la charla, el juez Munguía Padilla y el tema de pensiones. Tenía que ser equitativo porque pues supuestamente los dos trabajamos lo mismo, ¿no? Obviamente no se le paga igual como los hombres, pero sí debe ser equitativo. Del tiempo que lleva trabajando es el tiempo que debe de llevarse a cabo y recibir la pensión que sea necesaria, ¿no? Yo pienso que si una mujer trabaja más que un hombre, yo pienso que ella le deben dar más porque trabajó más, y si un hombre trabaja más que otra mujer, pues yo pienso que un hombre le deben de dar más porque trabajó que la mujer, porque debe ser igualitario tantemente, pero por el ámbito en el que trabajó, ¿no? No, debería ser parejo, tanto para hombres como para mujeres. Y la edad, yo digo, ideal para una jubilación sería de 60 años. Y eso sería perfecto porque así le da uno una oportunidad también a los jóvenes de ingresar al lugar donde está uno trabajando. Yo creo que sí, la mujer debe de jubilarse a los 60, porque el hombre yo me jubilé a los 65, 66. Y yo creo que sí sería correcto que la mujer se jubilara a los 60, porque tampoco está muy joven todavía una mujer que se cuida y que vive sanamente, a los 60 está muy bien todavía. Yo sí sugiero que la mujer sí se pensione a los 60 con el 100%. Pues debería ser igual, pero para mí debe ser la mujer primero. Es la que más trabaja, ¿eh? Aparentemente no, pero es de las que más trabajan, entonces pues hay que cuidarla. No, pues yo creo que debería ser igual para los dos, ¿no? Digo, los dos trabajan la misma cantidad de tiempo, los dos ponen esfuerzo, pues deberían de poder pensionarse a la misma edad, con los mismos derechos, por así decirlo. Yo siento que es igual, ¿no? Como queremos igualdad entre las mujeres y los hombres, pues también la pensión debería de ser igual. No, pues consideración a las mujeres, más que nada que llevamos la fuerte labor, tanto de trabajo como en las empresas. Para las mujeres disminución de años. Bueno, si estamos hablando de la igualdad entre el hombre y la mujer, debe ser un plano igual que el hombre, entonces pues no debe ser menor edad a las mujeres que los hombres. Pues entonces ya estaríamos hablando de desigualdad, el porqué de esa desigualdad entre los hombres. Pues sí debe de regularse lo de las pensiones, tanto para hombres, para mujeres, porque las mujeres llevan más cargo de trabajo, no nada más es el trabajo laboral como tal, pues llegas a la casa y el trabajo con la familia, los hijos, y pues es sobre el esfuerzo que están haciendo, uno que es remunerado y otro no tanto. Si hemos estado peleando porque nos den exactamente lo mismo, creo que deben de ganar y debemos de percibir una muy buena pensión, pero a la misma edad, tanto los hombres como las mujeres, porque no somos diferentes, el género es lo único que cambia. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y estábamos comentando sobre los casos concretos, juez, que le ha tocado revisar en el juzgado. ¿Qué otro nos puede comentar? Sí, mira, hay uno muy interesante a partir de un reglamento del ISSSTE. Es una pensión de orfandad donde un menor de edad, por el fallecimiento de su mamá, solicita su pensión, le es negada porque fue adoptado teniendo su mamá 57 años. El reglamento señala que tendrá derecho a la pensión quien haya sido adoptado siempre y cuando haya sucedido esto antes de los 55 años de edad. O sea que por tiempo ese niño por se la quedó edad, afuera. Así es. Y fue muy curioso porque el niño fue adoptado teniendo 5 meses, su mamá cotizó 10 años, falleció, y le dijeron, bueno, como ella te adoptó a los 57 años, no tienes derecho a la pensión. ¿Eran 2 años? Solo por 2 años. Solo por 2 años. Y cotizó 10 años más lo que tenía ya cotizado con anterioridad. ¿Qué criterios aplican aquí los jueces para no aplicar la ley, como se dice, ¿no?, a rajatabla? Así es. Empecé haciendo un análisis de que la trabajadora
los años cotizados que había tenido, que eran más de 20, había generado un derecho para ella o para sus descendientes. Otro, el interés superior del niño. Claro. Otro que tenía un trato desigual frente a un niño biológico. A ellos no les imponía esa obligación. Claro. Entonces, la interpretación fue que se estaba haciendo una especie de discriminación sin alguna justificación. Pero la ley ahí, ¿por qué hace esta diferencia? Como que es lo que pretendía el legislador evitar. Yo creo, alcancé a advertir, no justificado, pero que creo que era la idea, era no generar prácticas de que para que una pensión, una persona estuviera gozando de ella sin haber tenido un auténtico derecho, lo hacen ciertas limitaciones, que no se adopte a una persona, en algunos otros casos, que, por ejemplo, el matrimonio sea con cierta durabilidad. Es decir, como para que no se casen solamente para obtener para darles pensión. un beneficio económico, como que es una especie de protección para el Estado el no tener que pagar una pensión por una mala práctica. Porque también se dan abusos, ¿no? Sí se dan abusos. Pero yo creo que aquí es la mayor parte del juzgador donde tiene que considerar estos elementos que están en juego. Y como ustedes mencionan, al examinar un caso concreto, ¿no? Y en este caso, pues el menor, y tenía que ver con su derecho también. Sí, tenía ya para ese tiempo 14 años, su mamá había cotizado más de 20 años, y su única sanción era que fue adoptado a los 57 años y no antes de los 55. O sea, por 2 años estaba a punto de perder. Sí. Y aquí la protección fue porque se transgredía el derecho a la seguridad social que había generado su mamá, una injustificada aplicación de una norma frente al hijo biológico, porque no se le estaba dando un trato igual, se le estaba discriminando incluso, yo creo, por haber sido adoptado después de los 57 años. Y también, pues, era una protección a la familia, porque al final era el núcleo familiar, era la mamá y el hijo, y ya por último la protección al interés superior del menor. En estos asuntos, juez, las personas que llevan esta, digamos, defensa legal de la persona que está reclamando su pensión, ¿qué tanto plantean todas estas violaciones a la Constitución? ¿O es el juez el que también tiene que hacer esta parte de la suplencia de la queja, por ejemplo? Es una combinación, porque si no se propone el tema, el juez pues no los puede jalar de oficio, ¿no? Tiene que haber una petición. Si no se reclama en un juzgado de distrito la inconstitucionalidad de un artículo, no la podemos nosotros analizar de oficio. Como decimos, ni cómo ayudarle. Ni cómo, sí. Cuando hacen el planteamiento de decir, hay una negativa de pensión y este artículo se estima inconstitucional, ya nosotros en suplencia le damos alcance al derecho que se está pretendiendo defender. Y esa es ya la labor nosotros como juzgadores. ¿Cómo se preparan ya en general? ¿Qué tipo de capacitación les da el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué herramientas tienen ustedes para precisamente llegar a estas sentencias que favorecen al máximo, ¿no?, la protección de los derechos humanos de la persona que acude a ustedes, considerando esto que platicábamos con anterioridad? Cada vez son casos más complejos, las familias ya se integran de manera distinta, quienes reclaman no aparecen en la ley. ¿Cómo le hacen? Pues son varios elementos. Por ejemplo, la Corte cada 8 días nos suministra todos los criterios que va emitiendo. Es una forma que divulga sus criterios y esos nos obligan a nosotros como juzgadores, y es una forma de enterarnos dónde está o hasta dónde ha avanzado la Corte en algunos criterios. El Consejo de la Judicatura Federal nos permite la capacitación a través de congresos, seminarios, diplomados, estudios de posgrado, que todo esto en suma nos abona en una preparación y para afrontar mejor este tipo de retos, de temas de interpretación y de aplicación de derechos fundamentales. ¿Hacia dónde deberíamos de ir en estos temas, o qué casos complejos, ¿no?, podría mencionarse? Hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer, por ejemplo, tocando el tema de la pensión de viudez.
hay un artículo en la propia ley del IMSS donde dice que que frente a una situación donde un trabajador tenga varias concubinas, ninguna tendrá derecho. Así lo estableció. Yo creo que las situaciones reales no justificarían esa aplicación. Yo creo que si existieran varias concubinas no se justifica que ninguna tenga derecho. Yo creo que deberíamos de atender al fin que persigue la norma, que es proteger al que sobrevive de la familia, al familiar o al dependiente económico. Se debe privilegiar esa intención. Este es el caso donde, por ejemplo, ¿qué pasa cuando está la esposa y está la concubina? Sí. Y entonces se fallece el trabajador, ¿a quién le corresponde? Así es. Es un reto. Es un reto porque la ley dice como que un orden. Tiene derecho primero la esposa y a falta de la esposa la concubina. Pero a veces la realidad nos obliga a hacer otras cosas porque puede ser que la esposa, con ella no tuvo hijos, nunca se divorció, tienen separados más de 20 años, hizo una vida en otro lado con quien sí tuvo hijos, y si aplicamos la ley, la pensión le correspondería a la esposa. Pero si atendemos al sentido de la norma, que pretende proteger a los beneficiarios, pues tendría que ser a la concubina con los hijos. Pero ahí es donde nos encontramos en la disyuntiva a quién. Hay criterios que se aplica únicamente a la esposa, como lo dice la ley. Hay otra donde dice, bueno, los dos tienen derecho, la esposa por ser esposa, la mitad y la mitad. Es una forma de protegerlo. No se sabe todavía si es la solución más sana o se deban considerar otros elementos. Ahí también entra el tema que te comentaba hace rato de que la ley restringe cuando el matrimonio tiene menos de 6 meses o cuando no se tiene cierto reconocimiento de la relación de concubinato. Entonces empieza a hacer restricciones, que es donde la justicia federal, a través de interpretaciones, protege esos derechos, ¿no? A través de estas... En cada caso concreto. En cada caso concreto. Juez, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho que haya venido al estudio del Consejo de la Judicatura hoy para hablar sobre un tema que sin duda es de gran interés para el auditorio. Gracias a ti, Verónica, gracias por la invitación y por el interés en estos temas de pensión. Muchas gracias. Usted no se vaya, continuamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Los mexicanos, desde luego, debemos estar muy orgullosos de nuestra Carta Constitucional del 5 de febrero de 1917, porque fue la primera en el mundo en contener derechos sociales. Esto es, en reconocer a través de su texto, como lo fue el artículo 123 principalmente, pero también el tercero y el 27, los derechos de grandes sectores de la sociedad mexicana, en el caso del 123 de los obreros, dándoles derechos, dándoles una serie de prerrogativas de seguridad social que antes no se tenían y que por lo mismo es a partir de la Constitución de 1917 en donde este cometido de la ley superior de nuestro país pues ha cumplido una importantísima función en la sociedad mexicana, que es dar los derechos laborales, otorgar una serie de garantías para los trabajadores y por lo mismo creo que esto es motivo de gran honor para los mexicanos. A través de los años ha venido evolucionando desde luego el texto constitucional, ha habido cambios desde luego, tanto en el tercero constitucional de la educación, el 27 en materia agraria, en materia de los campesinos, y en el 123 en materia laboral y de la seguridad social. Estos desde luego se han ido adecuando a las diversas épocas y tiempos en que ha evolucionado el país, pero me parece que hasta la fecha y reitero, es un orgullo el que tengamos en nuestra Constitución los derechos sociales reconocidos universalmente. Ahora llamados también muchos de ellos derechos humanos, que finalmente en el fondo pues están garantizados como parte de la dignidad de los seres humanos. Yo creo que la Constitución mexicana de 1917 es en este sentido un paradigma a seguir
porque su texto, en los artículos que cito, pero en muchos otros más, ha sido ejemplo para la legislación universal. Yo creo que la Constitución de 1917, que recientemente ha cumplido 100 años de vigencia, debe ser en este sentido pues el camino, el conducto para que el futuro de México también esté garantizado. El respeto a la Constitución, el respeto al Estado de Derecho es la única vía que tenemos los connacionales, que tenemos todos los que integramos esta gran sociedad mexicana para seguir adelante con orden, con desarrollo, pero este desarrollo en beneficio de toda la colectividad. Yo creo que esto en resumen podría ser una buena síntesis de lo que es nuestra Constitución, el documento superior que debe seguir dirigiendo el futuro de México. Yo creo que bajo esta expectativa, bajo esta perspectiva, los mexicanos debemos ser muy cuidadosos de los cambios que se hagan a la Constitución. ¿Por qué? Porque estos deben estar bien consensados, estos deben estar bien pensados por los juristas, pero también por el pueblo, porque finalmente, ¿quién es el destinatario último del derecho constitucional? Pues el propio pueblo de México. Yo creo que por lo mismo los mexicanos, los abogados, los juristas, los que nos dedicamos a las tareas judiciales, tenemos un enorme compromiso para que los cambios, las modificaciones que se den al texto constitucional siempre estén apegados a un buen sentido jurídico y sobre todo a cumplir con los intereses de la población nacional. Saber cuántos asuntos ingresan y egresan en los órganos jurisdiccionales es información fundamental para tomar decisiones sobre políticas judiciales. Vamos a ver la estadística judicial. Los juzgados de distrito registraron una carga de trabajo superior a 166,000 expedientes en el cuarto mes del año. En abril resolvieron 53,950 asuntos en materia civil, penal, administrativa y laboral. Del total de asuntos, los juzgados solucionaron 13,795 casos en materia civil, 13,410 en materia penal, 15,133 en materia administrativa y 11,612 en materia laboral. Ética judicial, derechos humanos y el tema de igualdad de género están presentes en toda la capacitación que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Veamos. Llegó la hora del registro. Los asistentes al taller de sensibilización y toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad desconocían qué pasaría en este encuentro. Poco después de iniciado el debate sobre los derechos humanos, accesibilidad y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el personal administrativo del Poder Judicial fue sorprendido con un paseo a ciegas. Experimentar el miedo, la incertidumbre y la impotencia de perder la autonomía para depender de alguien más por la pérdida de la vista no fue su único reto. Recorrer las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal en silla de ruedas fue otra de sus experiencias. El nivel de las rampas, los elevadores y las escaleras destacaron como obstáculos ante el paso de los asistentes al curso. Con sillas de ruedas, bastones y los ojos vendados, los integrantes y responsables de tener un primer contacto con las personas con discapacidad en las instalaciones del Poder Judicial entendieron las dificultades que enfrenta esta población cuando ingresan a un edificio del Poder Judicial. Además de la importancia de contar con instalaciones adecuadas que apoyen las necesidades de las personas con discapacidad y con personal capacitado que brinde la asistencia correcta. De esta manera, el personal del Poder Judicial asumió la responsabilidad de actuar para que los derechos humanos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad sean garantizados. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles.
Antes de irnos, la recomendación de un experto. Vamos a ver Justo en el Cine. Justo en el Cine. Hoy les traigo una cápsula muy interesante. La película se llama Contratiempo, es del director Oriol Paulo del año 2016, es decir, reciente. Para quien gusta del cine policíaco, de los thrillers, no podrá dejar de escapar esta interesante historia. El plot es muy atractivo. Descubrimos ya de primera instancia a un famoso empresario que al parecer resulta inculpado, según nos dice él, por una serie de elementos. Él aparece encerrado en un lugar en el que también está el cadáver, pues, del amante. Él contrata a una de las mejores criminólogas del país para que a partir de la reconstrucción de los hechos, pues él pueda darle al juez una mejor opción de historia. Sin embargo, a lo largo de la trama nos vamos a enterar de que no es una sola versión, sino que hay distintas versiones de los hechos, y pues esto será muy importante de cara al proceso que parece pues se vendrá encima a este joven. Ahora que los juicios, que los procesos están interesándose mucho por las cuestiones psicológicas, incluso por cuestiones de neurolenguaje, esta parte de los testimonios, que es muy importante para la parte probatoria en un proceso, pues empiezan a interesar, como siempre han interesado a los directores, pero de una manera mucho más psicológica, mucho más intimista, y Contratiempo no dejará a nadie indiferente. Es una película que te atrapa desde el primer momento y que te va llevando a través de estos flashbacks a reconstruir una historia que pareciera muy sencilla al inicio y que se va complicando cada vez más conforme avanza la trama. Bueno, nos encontramos en los estudios Churubusco y queremos invitarlas a todos ustedes a que vengan a esta exposición que estará aquí hasta el 2 de septiembre. La Fábrica del Cine es una exposición espléndida, lo que nos hace orgullosos como mexicanos de tener toda esta cinematografía, toda esta filmografía, y aquí encontrarán detalles e incluso cosas muy puntuales que se han utilizado en el cine mexicano. No se la pierdan. Justo en el Cine, Contratiempo 2016, Oriol Paulo. Es todo por el momento. Gracias por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.